volveremos a Sion cantando con gozo. Volveremos cantando, volveremos saltando, volveremos con gozo. Que se escuche, volveremos gritando. Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor Elías de Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Le invito, cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Te damos gracias, Padre Celestial, por este tiempo que tenemos para escuchar tu santa palabra, Padre amado. Te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos también, Padre Celestial, que se conectaron a través de las redes sociales para poder escuchar el mensaje de bendición para sus vidas. Hoy, Padre amado, sabemos que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu y por eso te damos gracias, Padre amado. Gracias por tu presencia. Gracias por un día más de vida, Padre amado. Por eso te damos gracias, gloria y honra. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Y allí adoraré al Dios que me amó. Espíritu, Espíritu, desciende como fuego. Leemos
Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículo 24. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la Escritura. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando lo oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Dice la palabra del Señor que en su momento había un hombre llamado Apolo, un judío, un creyente que predicaba la palabra de Dios. Dice que este hombre era elocuente, que tenía un fácil hablar, dice que podía expresarse fácilmente, que tenía palabra de Dios. Y hoy en día vemos muchas personas también que Dios depositó esa gracia en lo natural, que pueden hablar con todo el mundo sin dificultad y pueden expresarse bien con todo el mundo. Y dice que este hombre era poderoso en la palabra del Señor. Y hoy vemos muchas personas también que son fieles al Señor, que se llenan de su palabra, su presencia, que leen, meditan en la palabra del Señor y están predicando con su fuerza, si podemos decirlo. ¿Por qué? Porque dice que este hombre, en el versículo 25 nos dice: Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. ¿Por qué nos habla el Señor de esto? Porque hay muchas personas que simplemente se bautizan en el nombre de Jesús y ya empiezan a caminar en el Evangelio y a querer predicar, y Dios está con ellos porque Dios los respalda hasta cierto punto. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar hoy. ¿Por qué? Porque nos cuenta que Apolo era poderoso en la Escritura, porque tenía palabra de Dios y tenía también denuedo para hablar, era un buen habla, podía expresarse bien con todo el mundo. Y el Señor hoy nos muestra que también puede estar con nosotros así, pero es necesario también que nosotros tengamos el bautismo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que nosotros primeramente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y estar en la manifestación del Espíritu Santo para poder hablar y enseñar la palabra del Señor, porque los mismos apóstoles tuvieron que hacerlo, porque Jesús mismo le dijo que una vez que Él se iba al cielo, que ascendía, que estén en la iglesia cuando venga el Espíritu Santo, iban a ser llenos, dice, y revestidos del poder del Espíritu Santo, y ahí recién podían salir a predicar. Y hoy en día vemos muchas personas que van y se bautizan en el nombre de Jesús, y gloria a Dios por ello, porque reconocen a Jesús en su corazón primeramente y públicamente lo hacen. Y ya empiezan a predicar y Dios los respalda. Gloria a Dios por esas vidas. Tal vez tú también eres uno de ellos, que dejaste la mala vida, te llenaste del Señor con su palabra y hiciste ese acto de fe, de bautizarte en el nombre de Jesús, y estás predicando la palabra del Señor, y gloria a Dios por tu vida. O tal vez tú conoces a alguien que empezó a hacer eso en el camino del Señor, y gloria a Dios. Pero dice la palabra del Señor en el versículo 26, dice: Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Dice que lo vio un matrimonio, unos discípulos de Pablo, si podemos decirlo, un matrimonio pastoral. Dice que ellos lo escucharon en la iglesia y lo vieron como él tenía un corazón dispuesto para hablar del Señor, que quería hacer la voluntad de Dios con un corazón bueno, ¿no? Porque quería hablar la verdad. Y dice que lo tomaron aparte y le empezaron a instruir más exactamente, a contarle las cosas espirituales. Y eso es lo que el Señor nos quiere hablar hoy, que nosotros tenemos que hacer así con las personas que quieren servir al Señor de corazón. Tenemos el deber nosotros como hijos de Dios y como iglesia de instruirlo. Tal vez vemos que tienen errores, fallas, pero están haciendo la voluntad de Dios, así como cuenta la palabra de Dios, que dicen los discípulos que una vez que ellos vinieron, después que el Señor los mandó comisionados, dice que encontraron a uno que echaba demonio en el nombre de Jesús, y ellos se lo impidieron, y Jesús le dijo que no, porque no hay nadie que pueda hacer nada si Dios no está con él. Y tal vez tú también estabas impidiendo a alguien que predique o que hable del Señor y no le estabas explicando qué tiene que hacer para que él pueda predicar. Y ese es el mensaje de hoy. El Señor nos quiere mostrar que así hoy en día hay muchos Apolos que tienen de nuevo con el habla, tienen una habla fácil porque el Señor les dio esa gracia, que pueden ser unos evangelistas, pueden ser el mismo portero en la iglesia, no lo sé, alguien que está congregando en la iglesia y habla muy bien con las personas, no le cuesta, y tiene también palabra de Dios.
Pero nosotros como siervos de Dios, así como hicieron Aquila y Priscila, dice que ellos les pusieron más exactamente el camino del Señor, las cosas espirituales, cómo tienen que encaminarse, cómo tienen que proceder. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que fuera del Señor no podemos hacer nada, sin su presencia no podemos hacer nada. Podemos hacer muchas cosas con nuestra fuerza, pero llegado su momento tenemos sí o sí que depender del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo nos dio el ejemplo. Dice que Él fue bautizado por las aguas y vino el Espíritu Santo y fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto donde fue tentado por Satanás. Pero una vez que Él salió, pasó la tentación del enemigo, dice que Él salió en la manifestación y el poder del Espíritu Santo y empezó a predicar el reino de los cielos, que es el Evangelio, el cual estamos predicando nosotros. Y eso es lo que el Señor nos quiere mostrar, que hay muchas personas con un buen corazón agradecido, que quieren cantar, quieren alabar al Señor, quieren predicar, quieren hacer muchas cosas en el nombre de Jesús, quieren salir a evangelizar, pero lamentablemente no están llenos del Espíritu Santo, no fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y eso es lo que Aquila y Priscila le cuentan a Apolos en su momento, le explican bien cómo son los caminos del Señor, cómo tiene que hacer para poder servir al Señor, para que el Señor se glorifique una vez que Él predique, una vez que Él vaya y ore por los enfermos, porque muchas veces nosotros tenemos el sentir, pero no es el tiempo todavía. ¿Por qué? Porque tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. También la palabra del Señor nos cuenta de un hombre llamado Job. Dice que él hacía todo por oídas. ¿Por qué? Porque leía la palabra, le contaban en la iglesia y él hacía todo lo que le decían. Pero nosotros no podemos ser como Job. ¿Por qué? Porque llegado su momento dice que Dios lo probó y él realmente tuvo un encuentro con el Señor, conoció a qué Dios servía. Y después, una vez de eso, porque en el proceso nosotros aprendemos muchas cosas, el Señor nos prueba tanto en lo material, en lo espiritual, en el corazón. Dice que a Job le habían sacado todo, le sacaron su casa, su riqueza, sus hijos, y aún así dice que sus propios amigos venían y lo acusaban. ¿Por qué? Porque él simplemente hacía lo que le decían en la iglesia tal vez, y él hacía mal. ¿Por qué? Porque no se llenó del Espíritu Santo, no comprendió que primeramente tiene que ser bautizado con el Espíritu Santo para poder después predicar o hacer algo en el nombre de Jesús. Y dice que una vez que él pasó la prueba, que conoció al Señor, Dios lo bendijo, y así el Señor quiere hacer contigo, porque la palabra del Señor nos dice que así como prospera nuestra alma, Él quiere que prosperemos en todo. Primeramente tenemos que llenarnos del Señor para poder ser de bendición hacia los demás. Y dice que este hombre tenía un buen habla, él predicaba en todo tiempo, era un discípulo de Juan el Bautista, si podemos decirlo. ¿Por qué? Porque él conocía el bautismo de Juan. Y eso es lo que nos representa también al hombre, que nos predica la palabra y no nos muestra lo espiritual tal vez, porque tiene miedo que le quiten el lugar o porque no quiere que sea más que él, y no se dan cuenta que el mismo Juan el Bautista dijo esto, que tras de él viene alguien que va a bautizar con fuego y con el Espíritu Santo. Y eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Tal vez tú estás siendo obediente a tu pastor, estás siguiendo lo que tu pastor te dice, pero también el Señor te quiere mostrar que no solamente, sí, tienes que hacer caso a tu pastor si es un buen siervo del Señor, pero también tienes que buscar intimidad con el Señor para que el Espíritu Santo primeramente te bautice, te llene de su presencia y que tú puedas comprender las cosas espirituales. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor también nos dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. ¿Qué te quiero decir con esto? Tal vez tú lees mucho la palabra del Señor, sabes muchos versículos, pero no tienes la revelación del discernimiento, lo que es la profundidad de la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo fue tentado por el enemigo, pero él estaba lleno del Espíritu Santo en el desierto. Y dice que el enemigo vino con palabra de Dios a tentarlo, pero Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y usó la espada, que es la palabra del Señor, la Biblia, lo que tenemos a nuestro alcance. Él usó la espada espiritual y le contestó con revelación. ¿Por qué? Porque el enemigo, cuando nosotros queremos hacer algo para Dios, se nos va a presentar como ángel de luz, dice la palabra del Señor, pero también nos va a querer confundir, nos va a querer apartar o va a buscar nuestro mal. Y nosotros tenemos que estar primeramente llenos del Señor para poder afrontar la acechanza del enemigo, las maquinaciones que él tiene. Y si tú no comprendes las cosas espirituales, no puedes todavía servir en el ministerio. ¿Por qué? Porque sí, el Señor nos dice que prediquemos en todo tiempo a nuestros seres queridos, que Jesucristo sana, salva y liberta. Pero si el Señor te entregó un ministerio de alabanza, de profeta, de pastor, de evangelista, no sé cuál ministerio el Señor por el cual te llamó, tú tienes que primeramente congregar, así como lo hicieron los apóstoles. Ellos tuvieron, dice, 10 días orando fervientemente y vino el Espíritu Santo y los bautizó, y después de eso dice que ellos salieron a predicar.
y ahí se convertían las personas. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente somos mensajeros del Señor, somos la voz que clama en el desierto. ¿Por qué? Porque nosotros te podemos hablar muchas veces, pero el Espíritu Santo es el que trae convencimiento de pecado. Él te revela lo profundo del Señor, Él te muestra la verdad. Y eso es lo que el Señor no quiere hablar hoy. Tal vez hay muchos Apolo, tú tal vez eres un Apolo que te estás llenando de la palabra del Señor y gloria a Dios por ello, pero tienes que ser lleno del Espíritu Santo, tienes que comprender que simplemente no es congregar o hacer todo lo que te dice el hombre. También es bueno que nosotros busquemos la intimidad con el Padre, buscar su presencia en todo tiempo, escudriñar las Escrituras, dijo Jesús, escudriñar las Escrituras y cree que en ella hay vida y ella dan testimonio de Él mismo, dice la palabra. Y también el Señor nos dice en su palabra en Oseas que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Qué te quiero decir con esto? Muchas personas lamentablemente están mal espiritualmente o se apartan o dejan muchas cosas que el Señor lo quiere bendecir, están perdiendo tiempo en algunas cosas por hacerle caso al hombre, por no buscar, por no escudriñar en la Escritura, por dejarse llevar por lo que le dice el hombre y no buscar lo que está escrito. ¿Por qué? Porque el Señor dice que la profecía segura es la palabra del Señor. Y nosotros si abrimos la palabra del Señor todos los días, el Señor nos va a hablar, nos va a capacitar. Y llegado su momento vamos a poder hacer de bendición como fueron Aquila y Priscila, un matrimonio pastoral. Ellos lo formaron. Ellos vieron que este hombre quería hacer bien las cosas que predicaba, que él no tenía vergüenza, no tenía problema en demostrar que era un siervo de Dios, una nueva criatura. Pero lo formaron, lo instruyeron más específicamente en las cosas de Dios, en los caminos del Señor. Y mire lo que dice en el versículo 27. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que les recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Dice que una vez que lo instruyeron los hermanos Priscila y Aquila al matrimonio, dice que le escribieron carta a las demás iglesias que lo reciban con agrado, con honra, porque era un siervo de Dios, porque había predicado la palabra del Señor, había comprendido los caminos del Señor, y dice que él aún más hablaba con vehemencia, apasionadamente. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos da el Señor, nos da su gracia con la cual nosotros podemos hablar con denuedo su palabra. Y dice que él con más ferviente amor al Señor y a través de la Escritura hablaba a las personas, los mismos judíos, le demostraba que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos. Nosotros a través de la palabra, como este mensaje, le demostramos que Jesucristo te puede salvar, te puede sanar, te puede libertar, te puede sacar de cualquier situación que tú quieras, simplemente si lo aceptas a Jesús en tu corazón. Y después entra su Santo Espíritu, porque la palabra del Señor nos dice en Apocalipsis que Jesucristo está a la puerta de nuestro corazón y llama, que Él no es atrevido, primeramente es un caballero, Él te pide el acceso a tu corazón si tú quieres ser libre de todo mal. Tal vez estás buscando a través del hombre, a través de las pastillas, a través de muchas cosas, la sanidad espiritual, salir de los ataques de pánico, de la depresión, de alguna enfermedad, de alguna restauración familiar, también algún vicio, algo. Pero dice que Jesús está en la puerta del corazón y Él llama. Dice que si nosotros le abrimos el corazón, entra su Santo Espíritu, el cual nos ayuda, es de bendición hacia nosotros. Y dice la palabra que si nosotros lo recibimos, Él entrará a nosotros y nosotros vamos a cenar con Él y Él con nosotros. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no simplemente Él nos da la solución a nuestros problemas, si podemos decirlo. ¿Por qué? Porque Él venció a la muerte, Él resucitó al tercer día, Él venció a la muerte. Y también dice que si nosotros aceptamos a Jesús, somos salvos. ¿Por qué? Porque Él nos ofrece la vida eterna. Y tal vez tú estás escuchando y te acercaste al Señor y crees que Jesús lo va a hacer, el milagro que tú le pediste, y si tú crees vas a ser salvo, dice tú y tu casa. ¿Qué te quiero decir con esto? Que sigas en el camino del Señor, que te sigas llenando de su presencia, que sigas buscando su rostro. ¿Por qué? Porque el Señor, llegado a su momento, te va a hacer de bendición, así como lo fueron Aquila y Priscila primeramente, que lo instruyeron a Apolo. Y Apolo tenía un buen corazón, dice, y quería hacer cosas para el Señor, pero primeramente necesitó ser formado por siervos de Dios. Nosotros los que estamos aquí hoy nosotros a través de las redes sociales estamos llevando la palabra al Señor. ¿Por qué? Por gracia, por obediencia al Señor y por amor al Señor. Porque nosotros necesitamos más que nunca estar unidos a través de estos medios, a través de las redes sociales, porque estamos en los últimos tiempos y Jesucristo viene a buscar su iglesia.
Y nosotros tenemos que estar unidos para poder arrebatar las almas al enemigo, arrebatarlas del infierno. ¿Por qué? Porque el Señor dice que dice que mejor son dos que uno, porque si uno cae el otro lo puede levantar. ¿Qué te quiero decir con esto? Tal vez tú estás queriendo hacer todo solo, pero no puedes hacer solo porque somos un cuerpo en Cristo y no podemos hacerlo todo, porque por algo el Señor constituyó los 5 ministerios y los demás ministerios que no se nombran, porque cada uno le mandó a hacer su tarea, su misión, su encomienda. Y por eso tenemos que comprender que para algo está el maestro, el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista y los demás ministerios. Tenemos que comprender que primeramente sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y primeramente tenemos que buscar su presencia, tenemos que ser llenos de Él para poder después servirlo a Él. Tenemos que demostrar también a través de nuestras actitudes. ¿Por qué? Porque Apolo dice que hablaba con vehemencia, hablaba apasionadamente. Él tenía amor hacia el Señor, amor hacia las almas, y nosotros tenemos que pedirlo al Señor. En estos tiempos, amor hacia las almas, tenemos que tener amor hacia el prójimo, dice la palabra del Señor, y si hacemos esto, cumplimos todos los mandamientos, porque el amor todo lo puede, dice el Señor. Dice la palabra también que cielo y tierra va a pasar, que las profecías van a cesar, que la palabra va a pasar, pero el amor va a permanecer, ese amor que Jesucristo tuvo al venir a morir y a resucitar por nosotros, el amor que tuvo hacia perdonarnos a nosotros los hombres pecadores y hacer una nueva criatura para que podamos ser de bendición y de edificación para la vida tuya que estás escuchando y también de todas las personas que nos oyen a través de las redes sociales o en las prédicas. Por eso el Señor nos muestra hoy que es muy importante también congregar y buscar la guía espiritual de los siervos del Señor, los que realmente están en el Espíritu y pueden comprender que tú quieres servir al Señor de corazón y que no te van a hacer de tropiezo, porque lamentablemente estamos en los últimos tiempos y hay muchas personas también que por envidia, por celo, no te van a querer mostrar los caminos, no van a querer que tú seas más que ellos, si se puede decir, porque en el camino del Señor nadie es más que nadie, simplemente el Señor tiene misericordia y deposita su gracia a través de cada uno, porque la palabra del Señor dice no es del que corre, sino del que el Señor tiene misericordia. Y por eso tenemos que comprender que si somos como Apolo tenemos que dejarnos formar primeramente por los siervos del Señor y buscar también la guía del Espíritu Santo. Y si eres un siervo del Señor tienes que darle la oportunidad y guiar también a los que están abajo tuyo, a los que el Señor te mandó para que ellos puedan seguir el camino predicando el Evangelio del Señor. Y ese es el mensaje de hoy. El Señor nos quiere mostrar que nosotros tenemos que ser como Apolo. Primeramente tenemos que ser apasionados por el Señor, tenemos que pedirle que nos permita hablar con denuedo su palabra, hablar bien, con facilidad, para que podamos traer convicción de pecado a las personas. Y también tenemos que buscar su presencia, tenemos que tener un buen corazón para que el Señor nos pueda usar. Tal vez tú dispusiste en tu corazón llenarte su presencia en estos tiempos tan difíciles que no puedes congregarte, decidiste llenarte la palabra en oración y gloria a Dios por ello, pero también tienes que pedir que el Señor te bautice con el Espíritu Santo y que seas lleno del poder del Espíritu Santo para poder ser de bendición hacia los demás. Por eso también hoy le doy las gracias por compartir su tiempo y espero que si a alguno le sirve este mensaje o si sabe de alguien que le puede servir, que lo esté compartiendo. Ahora le invito, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere estar escribiendo. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Sé que tú deseas más de mí. Sé que clamas por mí. Esperando estoy por tu poder. Viento de Dios sobre mí. Sei que tens ciúmes de mim. Sei que clamas por mim. Esperando estou por teu agir. Oh, vento de Deus sopra em mim. Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Bautízame con tu fuego.
me despojó de mí. Satúrame de ti y mis días viviré por ti, Espíritu Santo. Le invito a cierren sus ojos, vamos a estar hablando con el Padre. Me despojó. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre amado, porque hoy comprendemos que sin tu Santo Espíritu no podemos hacer nada, Padre amado, que primeramente si queremos servirte, queremos ser de bendición hacia los demás, primeramente tenemos que buscar tu rostro, Padre amado, tenemos que llenarnos de tu Santo Espíritu. Y tal vez estábamos actuando como Apolo, Padre amado, nos bautizamos y queríamos salir a predicar tu palabra, a servirte, Padre amado. Hoy comprendemos, Padre amado, la importancia también, pues son los siervos del Señor, los verdaderos siervos que nos instruyen, nos guían espiritualmente, Padre amado, y la importancia también de congregar. ¿Por qué? Porque a través de ello nosotros nos llenamos de tu santa palabra, Padre amado, tu santa presencia también, y somos bautizados en la iglesia, Padre amado, así como lo fueron los apóstoles, que ellos tuvieron, dice, 10 días orando fervientemente, y tu Santo Espíritu los llenó, Padre amado, ellos fueron bautizados. Así nosotros tal vez hoy no tenemos el bautismo del Espíritu Santo, y hoy te pedimos que tu Santo Espíritu nos bautice, Padre amado, y que una vez que podamos ser llenos de tu presencia, podemos hablar con denuedo, así como lo hizo este hermano Apolo, Padre amado. Él fue de bendición para la iglesia, dice. Por eso también te pedimos poder ser de bendición hacia los demás, Padre amado. Y también, si algún siervo está escuchando también, que pueda ser de bendición, que pueda ser de guía espiritual y que lo lleve a ser de bendición a su congregación, a los discípulos que tú entregaste en sus manos, Padre amado. Te damos gracias, Padre amado, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Quiero dar las gracias por compartir su tiempo. Espero que podamos poner por obra la palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que si éramos como Apolo, que nos bautizamos y queríamos servir al Señor y salimos a hablar rápidamente, tenemos que comprender que primeramente tenemos que ser llenos del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, y también tenemos que comprender las cosas espirituales, porque no solo son naturales, sino son espirituales. Y también, si tú eres un siervo y escuchaste este mensaje, que puedas darle la oportunidad a los que están debajo tuyo, a tus discípulos, lo que el Señor te encomendó en las manos, para que tú los formes y que puedan ser de bendición, así como lo fue Apolo, y que sigamos el ejemplo de Aquila y Priscila, que ellos pudieron comprender y discernir que este hombre quería servir al Señor y lo formaron. Nosotros como siervos de Dios estamos para eso, para formar a los que vienen atrás nuestro, como dijo Juan el Bautista: tras mío viene una generación nueva que va a bautizar con el fuego del poder del Espíritu Santo, y se está levantando esta generación, y sabemos que estamos en los últimos tiempos y la maldad se va a abundar, dice, pero también la gracia y el poder de Dios. Por eso comprendemos la importancia también del Espíritu Santo, y por eso le damos gracias a Dios. Le doy las gracias una vez más, que la paz del Señor sea con ustedes, y será hasta la próxima. Bendiciones. Levanta tus manos.